Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada del Angio Podcast. Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial que estamos grabando acompañados de unas cirujanas vasculares sumamente exitosas, conmemorando el Día de la Mujer que se va a celebrar el día 8 de marzo. Y para ello hemos escogido analizar un artículo de investigación que fue publicado en el Journal of Vascular Surgery en enero del año pasado, que se titula Discriminación de género, su prevalencia en los programas de residencia en Estados Unidos y también si esta discriminación de género es una predictora de burnout. Este estudio fue liderado por la doctora Wang y sus colaboradores y lo pueden encontrar en el volumen número 71. El día de hoy estamos acompañados de nuestras dos nuevas coanfitrionas, la doctora Davinia Sámano y Nora Lecuona. Bienvenidas, ¿cómo están? Y tenemos de Gracias. invitadas a la doctora Vanessa Rubio, Rebeca Reachi y Nora Sánchez. Bienvenidas a todas. Gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Buenos días, gracias. Vamos a hablar un poquito sobre la problemática que esto genera. Debemos de entender que históricamente la presencia femenina, sobre todo en las especialidades quirúrgicas, en medicina en general, pero en las especialidades quirúrgicas, ha estado tomando cada vez más fuerza en comparación a las generaciones previas. Y actualmente estamos viviendo una época nunca antes vista en la medicina, donde incluso en Estados Unidos, ya en las escuelas de medicina, hoy en día las mujeres ya son mayoría, con un 53% del total de los estudiantes de medicina. Y en el campo quirúrgico, a pesar de que ya hay más mujeres, todavía esta cifra no se ha logrado igualar. Y se habla mucho sobre que esto va un poco acompañado de la discriminación de género en los programas quirúrgicos. Y entonces, el hablar sobre estos temas en este tipo de espacios, buscamos crear un poco de conciencia sobre las dificultades que las mujeres viven en comparación a los hombres al llevar a cabo este proceso que, si bien todos lo podemos sentir como que es pesado, ahorita vamos a platicar sobre alguna serie de resultados que nos muestra este estudio que definitivamente se pueden ver reflejados en la vida cotidiana de la práctica en todos los hospitales. Entonces, el hablar de forma abierta sobre este tema ayudará a mejorar también la concientización y debemos de entender que realmente esto tiene un alto impacto porque el burnout en los residentes de cirugía vascular se ha estimado hasta en un 25%. En Estados Unidos se estima que 1 de cada 16 cirujanos contempla incluso el suicidio cada año. Y a pesar de los intentos que se han hecho para disminuir este burnout y para disminuir esta discriminación, realmente es que esto se ha mantenido constante. Actualmente en México estimamos que la proporción de cirujanos vasculares es de 3 hombres por cada mujer, y esto ha tenido una creciente presencia del género femenino conforme pasan las generaciones, donde actualmente en la generación millennial ya nos encontramos en una proporción de 2 hombres por cada mujer, en comparación con los baby boomers, donde eran 8 hombres por cada mujer. Entonces, como especialidad estamos ganando terreno y vamos entonces a platicar un poco sobre los hallazgos de este trabajo. Y qué mejor que cederle la palabra a la doctora Nora Lecuona para que nos platique un poco sobre de qué se trató, cómo fue realizado y platicaremos un poco sobre los resultados. Gracias, Rodrigo. Sí, en efecto, fue un estudio bastante interesante en el cual se invitó a todos los residentes inscritos en el programa de cirugía vascular en Estados Unidos, una participación totalmente voluntaria y anónima. Se buscó que hubiera un representante por lo menos de cada programa y se hizo una encuesta electrónica. Aquí fue algo muy interesante porque lo que hicieron fue definir como tal lo que es discriminación, un trato desigual contra una persona por motivos, pueden ser raciales, religiosos, políticos, pero en este caso en específico fue en relación a su sexo. Y
se ajustaron los cuestionarios para poder validar y conocer la edad, el sexo, su estado civil, si tenían hijos o no, las horas que trabajan a la semana, datos de experiencias negativas en el trabajo. Y aquí sobre todo pudieron obtener un panorama pues, de lo que es la cirugía vascular, ¿no? Entonces, tomaron como base un cuestionario que se había publicado desde el 2015 por Bruce, en el cual se tomaban ya puntos muy específicos para poder conocer la percepción de este tipo de discriminación durante la práctica y el entrenamiento quirúrgico. Entonces, los cuestionarios empezaron a evaluar burnout y también el agotamiento emocional. Y lo que arrojaron fue muy interesante porque con respecto al burnout se tomó el cuestionario de Maslach, que es un estándar para poder medir el burnout, y se encontró con un valor predictivo positivo de hasta un 88% todos estos puntos para poder realmente evaluar este burnout y agotamiento emocional y 90% de despersonalización, lo cual es sumamente importante y corresponde mucho con estos datos que presentaste, Rodrigo, de incluso pensar en un suicidio, ¿no? Algo muy importante que hay en este trabajo es que se interroga directamente a todos los participantes sobre las experiencias negativas, tales como son la humillación pública, que sabemos que es una costumbre a veces en el pase de visita de algunos hospitales, de algunas especialidades de algunos países, robo de crédito por el trabajo, asignación de trabajo como castigo, agresiones físicas, amenazas a que no concluyas tu carrera o prestigio, acoso sexual y discriminación en base a religión o raza también estuvieron interrogados en este trabajo. Tanto en experiencia propia de los participantes como si fuiste testigo de que a alguien se lo hicieron. Fuentes potenciales, se analizan las fuentes potenciales de la discriminación, como son los mismos adscritos, la persona pues, que ejerce el poder en el servicio de cirugía vascular, adscritos fuera del servicio, residentes de cualquier jerarquía, estudiantes de medicina, personal de enfermería, pacientes y familiares de pacientes. Esta metodología es muy interesante porque habitualmente cuando pensamos en la discriminación de género siempre pensamos en esta jerarquía piramidal donde la discriminación viene de arriba hacia abajo. Sin embargo, pues ahorita vamos a platicar un poco también sobre las experiencias de ustedes, pero es muy interesante ver que esto también se incluye de los mismos residentes, de estudiantes de medicina, de enfermeras y de los mismos pacientes y familiares, que es donde en muchas ocasiones se refiere una mayor cantidad de esta discriminación. En total se incluyeron 284 residentes de 51 centros distintos. El 75% de estos completaron completamente el estudio, teniendo entonces un número final de 212 participantes, y todos los centros tuvieron al menos un participante. La edad media fue de 30 años, el 27% eran solteros, 23% padres de familia, lo que también nos habla un poco sobre la problemática que puede llevar también el programa de residencia, donde una cuarta parte prácticamente son padres de familia y casi la mayoría son también ya personas que están en un matrimonio, y esto también puede afectar la calidad de estas relaciones. El tiempo de trabajo promedio de los residentes fue de 78 horas a la semana. Realmente aquí en México incluso esto es un poco mayor. Y al menos el 79% refirieron tener una experiencia negativa en la residencia, de las cuales 55% refieren que tuvieron alguna humillación pública, y en esto hay una clara diferencia entre géneros, donde las mujeres tienen un 64% de prevalencia de humillación pública contra un 49% en los hombres. Solamente 4 reportaron algún tipo de agresión física, pero el 15% de los residentes refirieron que han recibido amenazas a su carrera, y el 56% reportan robo de crédito por su trabajo. Este robo de crédito por su trabajo también es algo
que es psicológicamente muy pesado y que se asocia también a cifras muy altas de burnout en nuestra población. Bueno, parte de todo lo que se reunió de información en este estudio, el 38% de todos estos residentes interrogados refirió haber tenido alguna discriminación basada en género. Y lo más interesante es que el 80% de las mujeres hicieron un reporte al respecto, pero el 14% de los hombres solamente hicieron un reporte. Entonces, sí nos llama mucho la atención de que pues están viendo qué está sucediendo, pero pocos lo reportan, ¿no? Algo también muy interesante es que la fuente más común de esta discriminación basada en género, pues ¿quién creen que fueron? Los pacientes, en un 80%. El servicio de enfermería en un 64% y adscritos de cirugía vascular, 41%, lo cual pues engloba mucho de este ambiente en el que pues día a día pues se desarrolla un residente y un médico, ¿no? Al final de cuentas es lo del diario. Entonces, cuando empezaron a evaluar cuál era el tipo más frecuente de discriminación, la más frecuente fue recibir menor confianza por parte del paciente. Y eso, pues, y no solo del paciente, ¿no? Sino de los compañeros, disminuir esa confianza y capacidad de poder realizar cosas, ¿no? También el intercambio verbal por pacientes, por parte de pacientes, que fue inapropiado en un 61%, y actividades no asociadas a medicina también en un 56%, ¿no? De, bueno, pues no operas, pero ve por el desayuno, también fue muy interesante. Y el 76% de las mujeres refirieron ser testigos de discriminación de género y un total de todos los residentes de un 65%. Es súper interesante. Entonces, Tocaya, me gustaría que tú pudieras darme tu punto de vista al respecto de, pues, ¿dónde crees que se frecuente este tipo de discriminación de género, no? Porque el artículo nos arroja datos bien interesantes. Sí, bueno, a mí me gustó mucho el artículo, pero a mí me hizo pensar que eso es en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, a mí nunca me tocó que un paciente, que vimos que es lo más frecuente en ese artículo, se quejara porque una mujer lo atendiera. Entonces, eso es lo más frecuente aquí. Yo creo que, traspolándolo un poquito a nuestra situación, yo creo que a mí, en lo personal, lo que más he visto es que sean los mismos compañeros, las mismas residentes de arriba, incluso siendo mujeres, hagan discriminación de género contigo. Y también algo que me hizo pensar este artículo es que no nada más las mujeres están afectadas, sino que también los hombres. Eso, digo, definitivamente me hizo pensar que es algo que no debe de existir, ni en hombres y mujeres, pero yo creo que sí sería, si se hiciera ese estudio aquí en México, sería un poquito diferente en cuanto a los que ocasionan esta discriminación de género, que no sería tanto de los pacientes. No sé, eso fue lo que yo pensé con respecto al artículo. Aquí me gustaría hacer una intervención en cuanto a lo que he escuchado de las colegas, donde de repente sí la queja frecuente es el famoso señorita, ¿no? Donde los pacientes al final no es la doctora, es la señorita o es la enfermera porque la ven mujer. Entonces, no sé si de repente esta otra parte tal vez no sea tan abierto que el paciente diga no quiero que me atienda porque es mujer, pero sí este tipo de comentarios sí se puedan interpretar como discriminación por parte de los pacientes o familiares. Doctora Vane, por favor. Gracias. Bueno, yo creo, a mí lo que me hizo pensar es que en estas cifras que está sacando el artículo son en un país que pues es un país de primer mundo.
y que realmente si ahí hay machismo, pues aquí hay más, ¿no? O esa sensación de que por qué debe atendernos una mujer o así. Yo sí lo he vivido en el sentido de que preguntan, pues, ¿quién me va a operar, no? Y dice, pues, ¿con quién está hablando, no? O sea, realmente es esa parte. Y también a veces, ¿quién más estará en la cirugía? Como preguntando, ¿habrá un hombre, no? Entonces, esa parte creo que es incómoda y sí como que buscan el respaldo de que tengamos quizás un hombre detrás de nosotras. Entonces, esa parte en el paciente, sí, no me ha tocado ningún paciente que diga, pues no me opero con usted porque es mujer, eso no, pero siempre ese tipo de preguntas o el señorita, ¿no? Por parte del personal hospitalario, generalmente es a través de enfermería, lo que pues muchas veces se ve, ¿no? La enfermera que es muy amable con todos los compañeros hombres y con una, pues es, ¿no? No necesariamente. Entonces eso pasa mucho. También a nivel de otras compañeras, pues pasa, ¿no? Sobre todo quien jerárquicamente está más arriba, pues buscará la manera de tratar de oprimir de alguna manera o de discriminar si somos mujeres, ¿no? Entonces, esa parte creo que sí, a todas nos ha tocado vivirla y es algo interesante cuando se ve que la parte del sesgo de género, hay cuestiones psicológicas muy, muy implícitas allí a nivel de que pues cada uno tenemos nuestros roles y las mujeres estamos invadiendo un rol masculino, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde entra, pues, que nos estamos saliendo del contexto cultural. Por eso se me hace tan interesante que en este artículo, a nivel de un país de primer mundo, culturalmente uno esperaría que ellos estuvieran un poquito más avanzados, ¿no? Sin embargo, sí hay reportes de discriminación y muchas quejas en Estados Unidos de incluso discriminación con la paga, ¿no? Que ellos lo ven mucho, pues, en ese sesgo económico, pues. Bueno, en general, no sé, es interesante ver la percepción de los hombres aquí, Rodrigo, entonces también, pues saber que ustedes también lo notan y qué opinan al respecto. Sí, nos ha tocado desde, perdón Rodrigo que te quité el micrófono en este momento, pero todo lo que dice la doctora Vane es muy real. A mí sí me tocó ver de alguna manera que con una residente de cardiología, el paciente dijo, yo no quiero que me atienda una mujer, textual, en urgencias. El señor se venía infartando y así se puso. Eh, Todo lo del el comportamiento de los pacientes, la interrogante de usted me va a operar, dices tú, yo creo que cada cirugía que tenemos, bueno, a mí cada cirugía que tengo, me preguntan, ¿usted me va a operar? Pues sí, que se supone que quiera que haga en quirófano, ahí dicen angiología, cirugía vascular y endovascular. Entonces, sería muy interesante hacer un estudio aquí en México, ¿no? A largo plazo, porque hay mucho terreno donde picar, ¿no? Todavía. En este estudio, solo el 5% de los testigos de la discriminación lo reportaron de forma formal, de los cuales 57% referían que no se hizo nada al respecto. Y esto nos habla mucho de una cultura de minimización del problema. ¿Por qué? Porque en el ámbito laboral a veces parece que sobrevive, es una guerra de supervivencia, ¿no? Entonces, no se trata de ni como hombres ni como mujeres decir esto no es correcto, sino de yo sobrevivir a como de lugar. Y si la otra tiene problemas, pues que se rasque con sus uñas. Si el otro tiene problemas, que se rasque con sus uñas. O simple y sencillamente, cuando alguien está siendo víctima de este tipo de violencia de género, no darle respaldo o que pierda estimación esto, ¿no? Inventar historias, tratar de bajar lo mayor posible la atención a lo que está pasando, ¿no? Con muchísimos comentarios. Tenemos una cultura de la minimización del respeto hacia el género femenino y de tomar en cuenta lo que el género tiene que decir en muchos aspectos. Y lo vemos también en las noticias. Cuando sale, desgraciadamente, alguna noticia sobre algún feminicidio, alguna situación de este tipo, vemos una cultura de que en las redes sociales, en los comentarios, seguro le pasó porque andaba de tal. ¿Para qué salió a tal hora? O
cositas así. Entonces, son problemas socioculturales muy importantes. El 56% no reportó creer que iba a cambiar algo, 29% no hizo nada por miedo a represalias. Y volvemos a lo mismo, la cultura de decir, no voy a hacer lo correcto, sino voy a sobrevivir porque lo que me interesa es, de alguna manera, terminar mi trabajo o mi residencia, ¿no? Y que cada quien se rasque con sus uñas. El 19% refiere que pues estaba cansado emocionalmente, el 22% había un periodo de despersonalización, 30% manifestaron al menos un rasgo de burnout identificado más en horas de trabajo en mujeres. Y el 36% de los residentes que participaron fueron mujeres. Sobre esto yo creo que si traspolamos las cifras a México encontraríamos una cantidad mayor, porque ahorita probablemente se esté dando menos, no lo sabemos, depende del ámbito, pero pues a nosotros todavía nos tocó que muchos cirujanos decían, la cirugía es para hombres, ¿no? Incluso hay servicios en la actualidad en México que no admiten mujeres en la residencia o admiten solo una por año, y de eso no se habla, porque ¿cómo vas a contradecir al jefe? ¿No? Y la meta es, pues, terminar tu residencia, no estarte peleando por la equidad de género, ¿no? Por lo que es injusto. Entonces yo veo por mis intereses. No sé, la doctora Lecona y la doctora Vanessa, ¿qué les puedan decir de todo esto? Bien, pues es muy interesante todo esto del artículo porque, como dicen, en efecto, es un país de primer mundo y está presentando esta problemática y podemos traspolar estas cosas y el porcentaje que refieren que se presenta esta discriminación de género con respecto a otras especialidades, por ejemplo, especialidades no quirúrgicas, es mucho más alto, incluso en cirugía vascular, cuando se compara con otras especialidades quirúrgicas. Y cuando nos vamos un poquito más abajo, ahora sí que en la escala de la medicina, los mismos estudiantes de medicina, casi la mitad, descartan una especialidad quirúrgica. ¿Por qué? Precisamente porque saben que hay discriminación en estos servicios quirúrgicos. Y justo como dijo Davinia, ¿no? Es que esto es una especialidad de hombres, esto solo lo hacen los hombres, necesitas una personalidad quirúrgica. Y pues la verdad es que en Estados Unidos el 13% de los cirujanos vasculares son mujeres, pero también en los últimos 10 años aumentó 170% la presencia de mujeres que aplicaron a la especialidad. Esto obviamente pues se va a convertir en un porcentaje más elevado de cirujanas vasculares, que para el 2017 es el 36% de los residentes de cirugía vascular en Estados Unidos eran mujeres, ¿no? Entonces, cuando volteamos a México, pues tenemos pues, un poquito más de 200, ¿no? Y entonces va a ser muy interesante, tal como dijo Davinia, el poder realmente ver en números lo que está pasando en México y tenemos que pues ponernos a escribir, ¿no? Entonces, me gustaría, voy a dejarles 3 preguntas bien interesantes. ¿Cuál es el papel del residente hombre? Ya lo tocaron ante esta situación, pero, por ejemplo, en el artículo mencionan que el 56% presentó discriminación de género también, pero solo el 14% lo reportó. Entonces, no es que no pase, simplemente se quedan callados. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y bien lo dijo Davinia, represalias es lo más importante y por eso mucha gente se queda callada. ¿Cuál es el siguiente paso, ¿no? Para mejorar las cosas? ¿Qué tenemos que hacer? Y pues ahora sí que las 3 especialidades quirúrgicas y familias se llevan, son excluyentes. Ahora sí, micrófono de nuestras invitadas. ¿Puedo? Doctora Rebeca, por favor. Sí, claro. Yo Adelante. puedo. Bueno, mira, yo creo que esencial es tener en tu servicio de residencia, bueno, Rodrigo y yo venimos del Centro Médico Nacional de Occidente y creo que ahí es como una familia, ¿no?
nunca sufrí discriminación, nunca fui tratada diferente. Fui la única, cuando yo llegué de R2, mi R4, la doctora Sandra Rodríguez, pues fue una gran maestra, nunca ni me hizo menos ni nada. O sea, realmente yo puedo decir que mi tránsito durante la residencia fue muy normal para hacer una residencia quirúrgica. Los maestros, los jefes de servicio, bueno, nunca hicieron discriminación, nunca hicieron trato diferente, nunca dijeron es mujer, no, jamás. Entonces yo creo que implica mucho eso, ¿no? Yo sé que hay otros servicios donde si llega una mujer no les gusta. Yo creo que esa es la mentalidad del maestro que no tuvo hijas, por ejemplo, ¿no? Porque yo hoy en día sé que muchos de los doctores que ahorita son maestros se topan con que su hija quiere ser doctora y se va a topar, y no quisieran que se toparan con un hombre como él, ¿no? Aquí el problema es cambiar esa mentalidad de los hombres que están en un servicio como jefes de servicio y cambiar la mentalidad de las mujeres que logran tener un puesto en algún servicio de angiología en el cual deben de apoyar a la mujer, ¿no? Yo sé que hay muchos que dicen que no quieren mujeres porque pues se embarazan, dejan el servicio a la mitad, lo dejan colgado, se van tantos meses de licencia de embarazo, etcétera, pero hay muchas veces que no, ¿sí? Entonces yo creo que lo que debemos de hacer desde un inicio es cambiar la mentalidad, pensar qué te gustaría cuando yo llegue a este puesto, cómo me gustaría que me hubieran tratado. Yo creo que eso es esencial, ¿sí? Para los jefes de servicio y para tus propios compañeros. Yo sé que hay compañeros que se quejan mucho de las mujeres en la residencia porque era floja, porque no le echaba ganas, pero hay otras que son brillantes. Entonces, como todo en la vida, el burnout es en general en todos los residentes, sean hombres o sean mujeres. O sea, realmente el burnout depende cómo lo tomes tú en tu personalidad. Sí, no es porque seas hombre o porque seas mujer. Todos nos cansamos, todos nos hartamos en alguna época de nuestra residencia, sean hombres o sean mujeres. Sí, yo creo que es el cambiar ese chip de por ser mujer tengo que ser diferente. No, yo creo que es el chip de yo soy mujer y puedo, igual que otro, ¿no? No soy menos, no soy más, soy igual, punto. Entonces, como tal, tratar de emparejar las cosas en un futuro, yo creo que ahorita ya se está haciendo. Yo creo que las mujeres están escogiendo más lo que son las residencias quirúrgicas y creo que les va a ir mejor que para uno que empezó en una residencia quirúrgica, por ejemplo, yo cuando entré a cirugía general, mi jefe era realmente muy difícil, no le gustaba que estuvieran las mujeres ahí, pero de todos modos terminé la residencia. Mal que bien terminé el R1 de cirugía general y cambié a cirugía angio y me fue muy bien, bendito sea Dios, caí en una residencia con con jefes que nos trataron muy bien a todos, ¿no? Yo no vi esa diferencia de ser hombre o ser mujer y mi R4, la verdad es que le agradezco todas las enseñanzas que me dio y era mujer. Después me quedé yo sola 2 años más, cuando ella sale, pues me quedo entre puros hombres y no me fue mal. Digo, realmente no vi esa diferencia y creo que eso es lo esencial. Tu manera de ver cómo te va a ir es parte de tu propia personalidad. Doctora Vanessa, por favor. Sí, me llama la atención que si se fijan en el objetivo del artículo, prácticamente dice que pues es en cuanto a que está disminuyendo la cantidad de aplicaciones de cirujanos vasculares en Estados Unidos porque están siendo desmotivadas tempranamente, ¿no? Entonces ellos están preocupados porque en un futuro van a tener menor porcentaje de cirujanos vasculares en general. Y en base a esto están tratando de identificar estos factores para cambiarlos ahorita y que pues esto cambie al futuro, ¿no? Entonces, esa parte se me hizo interesante que están buscando sembrar, ¿no? Están pensando a futuro, pues, cómo va a ser la atención y que tengan las demandas bien satisfechas con la cantidad de aplicantes que tienen. Realmente, yo creo que aquí en México esto va al revés, porque creo que la parte de aplicaciones en mujeres está aumentando
Entonces eso me da mucho gusto. Por lo que se ha visto estadísticamente, las últimas generaciones son generaciones que hay más cantidad de mujeres y creo que al contrario está pasando algo diferente aquí. Y este fenómeno no estoy muy segura por qué se da, por qué es en una forma inversa aquí que en Estados Unidos, si aquí sí estamos teniendo mayor cantidad de aplicantes, y no quiere decir que no estén sufriendo de los mismos factores de discriminación y acoso que ya son tradicionales. No sé qué opinan al respecto. Bueno, doctora Nora, ¿gusta comentar algo? Bueno, yo aquí quería ser puntual en dos cosas. A mí sí me tocó ser discriminada en mi residencia porque pues fui la única mujer en esa generación y sí se me exigía de más, se me castigaba de más, pero finalmente también hay una cosa aquí que yo me exigía de más, ¿no? Porque yo sentía que por ser mujer tenía que demostrarles que era mejor que ellos. Entonces, esa también es otra situación que yo me exigía más como mujer. Y en cuanto a lo que dice el artículo, que el 80% de la discriminación se presentó en mujeres contra el 14% en hombres, yo creo que eso está cambiando porque ahora nos damos cuenta toda la enorme capacidad que tenemos las mujeres. Y ahora hay pacientes que directamente llegan a buscar a la mujer, ¿no? Entonces yo creo que esa discriminación también va a cambiar, quiero pensarlo, y no es porque tengan que discriminar porque lo trate un hombre, pero creo que sí están viendo y reconociendo nuestra capacidad como mujeres, como cirujanas, con darles un trato más humano a nuestros pacientes. Analizar una cifra que creo que le debemos de dar mucha importancia, que se les preguntó también en dónde recibiste esta discriminación. Entonces, 43% dicen que fue en el hospital, 62% en el quirófano, pero lo que me parece alarmante es que el 91% lo refirió que fue en presencia del paciente. Entonces, realmente esta discriminación está siendo fomentada por los mismos, por el mismo personal en salud. Es decir, si tuviéramos tal vez un poco esta prudencia de decir, bueno, vámonos aquí por un ladito a hablar las cosas o algo así, pero el hecho de que sea 91% en presencia del paciente contra, por ejemplo, 60% en quirófano, sí me parece que es una cifra que tenemos que prestarle atención. Es una cuestión de educación sumamente importante. Vamos, dicen que la educación se mama en casa, entonces estamos teniendo problemas desde casa, ¿no? En la forma en la que se está formando a esta sociedad, vaya la redundancia. Hice algunas anotaciones sobre las cosas que se están diciendo. Independientemente de si nos toca o no nos toca, reconocemos que hay un problema global, ¿no? Qué bueno para las personas que no les ha tocado, qué mal para las personas que sí. En el contexto de las personas que sí les ha tocado, hay muchas, se están haciendo estudios psicológicos incluso del cambio del comportamiento y la renuncia a la identidad femenina de muchas mujeres por adaptarse a un ambiente masculino. Y esto va desde demeritar la propia identidad femenina, moldear la personalidad para adaptarse al grupo de hombres. El ejemplo es el comportamiento niña-niño, o ser el batillo, o que te dicen, esa chica es un batillo, ¿no? Para poder sobrevivir. El oportunismo sexual también es pensar que solo puedes obtener ciertas cuestiones laborales si cedes a ciertos caprichos con algún jefe o autoridad inmediata. El comportamiento de las mujeres que empiezan a tratar mal a las mismas mujeres por tener el contentillo del gremio masculino también se da. También se da el polo opuesto, ¿no? De las que están completamente en una radicalización brutal hacia sus compañeros masculinos, la falta de valor para denunciar lo que está mal, que ya lo toqué en un punto anterior, independientemente del género o del gremio, la complicidad entre las personas que están siendo testigos de que algo está mal, y la falta de denuncia
la minimización de los argumentos de la propia integridad y el propio respeto, ¿no? De, pues a mí no me gusta que te me acerques así, o tenemos el dicho de cualquier contacto físico en quirófano es meramente profesional, y todos lo conocemos, haciendo alusión a que hace mucho tiempo, pues quiero decir hace mucho tiempo porque sabemos que sigue pasando, ¿no? Que alguien se da un arrimón ahí en quirófano tratando de enseñarte cómo suturar o cosas por el estilo, ¿no? O sea, eso no es desconocido, no nos hagamos tontos. Justificar, yo me pregunté, ¿qué estamos haciendo nosotras mal, ¿no? Dentro de todo esto. Y encontré esos puntos de análisis psicológico que probablemente conscientemente no son reconocidos, que tenemos que empezar a cambiar, que tenemos que empezar a reconocer la valía y que no necesitamos renunciar a ser lo que somos, mujeres, para adaptarnos a un medio masculino. Eso es algo que primeramente tenemos que reforzar, esa autoestima y ese amor propio por lo que somos, ¿no? Justificar el comportamiento de los hombres y decir que así es y nunca va a cambiar es el primer paso para no cambiarlo, ¿no? Y eso va desde el contexto laboral hasta el contexto extralaboral, ¿no? De justificar ciertos comportamientos que sabemos que están mal. Y dice, pues es que sí son los hombres, es que sí es, y es que sí es, y por qué es así, ¿no? Desde el momento en que, pues no sé, truenas a tu ex tóxico y te habla su mamá y te dice, perdónalo porque así son los hombres. Señora, por el amor de Dios, o sea, ¿qué pasó? Le pasó a la amiga de una amiga, claro, ¿no? Entonces, son cosas que se deben de ir cambiando, y el arma probablemente más poderosa contra nosotras mismas como mujeres sea la discordia que hay entre nosotros, y ese sentido de competencia, de que yo tengo que demeritar a la otra para yo sobresalir, ¿sí? Porque yo soy más bonita, más inteligente, porque a mí me van a hacer caso si hago esto, si hago lo otro, en lugar de cerrar de alguna manera filas, ¿no? Como lo que llaman el pacto masculino, de que pues pueden estar haciendo lo que quieran y no se delatan. Entonces, yo creo que eso es un punto débil de algo que estamos haciendo sistemáticamente mal las mujeres, ¿no? No tenemos por qué competir entre nosotras, nos tenemos que apoyar, tenemos que reconocer que, y probablemente a mí no me están haciendo algo malo, pero a la otra sí se lo están haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para ayudarla sin miedo? Son tareas que como mujeres creo que tenemos todavía pendientes, que son parte de la problemática, de que te han hecho sentir menos en la sociedad y laboralmente sigues pensando que eres menos y que tienes que lidiar con todo eso, ¿no? Había una compañera residente de mayor jerarquía que en la consulta sistemáticamente, si algún paciente le decía, oiga señorita, doctora por favor, doctora por favor, doctora por favor, ¿ok? Y hasta cierto punto tiene razón. ¿Por qué a él le dice doctor y por qué a mí me dice señorita? ¿No? Entonces, son chips que tenemos que ir promoviendo el cambio. Yo creo que la misión de, bueno, si todos tomáramos el papel de que cada generación tiene que hacer mejor las cosas, pues estaríamos hablando un poco de otro tipo de mentalidad cultural, ¿no? Y hay que comentar algo muy bonito y le voy a dar tribuna a todas. Varias de las que están en este programa el día de hoy fueron las promotoras de que se hiciera un chat de puras mujeres. Es un chat muy bonito, es un chat único. Y un como comité que no tiene una oficina, pero que tiene una oficina en el corazón de cada una, que es el SWAT. No sé si la doctora Vanessa, la doctora Nora, la doctora Rebeca nos pudieran hablar un poco de cómo nace el SWAT y qué perspectivas tienen, ¿no? Como parte del SWAT, de las primeras argüenderas de la formación de esto, para poder tratar este tipo de problemáticas y fomentar el crecimiento, pues, de la equidad, no llamemos de un feminismo, porque se busca tal vez dentro del feminismo la equidad, ¿no? Somos iguales en muchos aspectos. Entonces, por favor, expláyense. Adelante. Adelante, Vane, ¿tú querías hablar desde hace rato?
Bueno, no, a mí me gustó mucho lo que dijo Davinia, porque realmente creo que pues a nosotras que podemos estar aquí platicando de esto y hemos superado varios obstáculos, creo que nos toca esa parte, ¿no? Darle el apoyo a las que vienen atrás y tratar de representar pues una red de apoyo que se está haciendo con esto del SWAT. Creo que esta iniciativa es muy, muy padre. No veo que los hombres tengan algo parecido así, o sea, realmente entre apoyo de ellos y conocen a alguien acá y oigan aquí qué hago y saben el proveedor de esto y realmente para nosotras es una red de profesionistas que estamos en la misma área con las que podemos contar y bueno, sí, chistes y fotos y cosas así que pues nos hacen acercarnos, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, ayer mandamos fotos familiares, ¿no? Esta parte de ver la otra cara de la vida de cada quien, la parte personal, también es muy, muy bonito. Pero tenemos que estar reconociendo que sí tenemos una labor, como dice Davinia, en cuanto a, pues, no quizás brindar, no es una protección, sino más bien un respaldo a todas las chicas que quieren seguir creciendo, a lo mejor cirujanas generales que quieren hacer vascular, o sea, gente que quiere seguir el camino al que a lo mejor hemos llegado ahorita y más adelante, ¿no? Entonces creo que esa parte nos toca, pues, al menos no ponernos en su camino, tratar de ayudarlas y tratar de hacer eso, ¿no? De brindar, pues, no, señorita, no, llámale, es doctora, ¿no? O sea, realmente dar ese respaldo que a lo mejor no lo tuvimos igual, pero que estamos notando que pasa, ¿no? Y como decían, es educación, ¿no? Y mucho de esto es similar al bullying. Uno ve que alguien está maltratando a alguien y pues tiene que meterse, ¿no? A defender. Pues es algo parecido acá. Tiene que dar ese respaldo que va a permitir que esa persona sea reconocida. Y bueno, en cuanto al SWAT, pues empezó como una idea, pues ahora sí que prácticamente informal y realmente estamos pues muy felices de poder ser parte de este grupo. Y aquí creo que Nora, las dos Noras y Rebeca pueden seguir platicando al respecto y pues les cedo la palabra. Bueno, me encantaron las palabras de Davinia y se me vino a la cabeza la palabra cambio, ¿no? Porque yo sufrí discriminación por mí misma, por mis compañeros, por los pacientes, pero no por eso me voy a desquitar con mis compañeras, no por eso voy a hacer bullying y discriminar a mis compañeras. Yo creo que esa palabra de cambio a mí me encantó y está entre nosotras, que ya tenemos cierta experiencia, cierta trayectoria, hacer ese cambio con nuestras propias compañeras y entre nosotras mismas. Y también nos ha tocado incluso en Facebook ver que nuestros propios compañeros dicen, perdón de la palabra, pero me dijeron que se podía decir puras pendejadas en contra de nuestro género, ¿no? Entonces, pues también esos doctores, cirujanos vasculares, pues también deben de cambiar y deben pensar que las cosas ya no son como antes, que nosotros no somos empoderadas, que siempre hemos tenido el poder en nuestras manos, pero que no nos dábamos cuenta. Entonces, esa palabra de hacer cambio entre nosotras, pues creo que lo estamos logrando. Yo las admiro a todas y cada una de ustedes, no nada más como personas, como mamás, como profesionistas, como todo. Gracias. Fíjate que en la vida a veces será por mi carácter que lo tomo todo casi a bien, pero pues claro que cuando llegas a una posición, eres reconocida en algo, siempre va a haber un hombre atrás de ti que va a decir que es porque diste las nalgas a alguien, ¿no? Desgraciadamente a mí ya me tocó, no sabía, pero pues me di cuenta que decían eso de mí. Me dolió por la persona que lo dijo. Al final de cuentas, te das cuenta que eres una parte más de la estadística, como todo en la vida. Si no estás de un lado, estás del otro. Realmente lo que hay que hacer es poner la cara en alto y seguir adelante. Y a veces no tienes que tomar tanto en cuenta que digan esto o aquello de ti, porque al final de cuentas tú debes de estar tranquila contigo mismo y fue tu esfuerzo. Y a veces, como decían por ahí, el síndrome del impostor, estás que no te la crees que te hayan tomado en cuenta para X o Y, Z, de dar una plática, de tomarte en cuenta para esta opinión.
Y creo que eso es lo que debemos de cambiar las mujeres, nuestra mentalidad en cuanto a saber que podemos ser buenas. Si el ejemplo de Nora Sánchez para mí me sirvió mucho porque es bien fregona y aparte es mi amiga, la verdad es que ver el ejemplo de alguien más dices, yo quiero ser como tal persona, ¿no? Quiero seguir sus pasos, quiero llegar a donde ella llegó, y seguir buenos ejemplos. Creo que eso es lo principal, seguir mujeres que te puedan dar el ejemplo, ¿sí? Seguir ciertos patrones y como dicen ahora, ella sufrió discriminación, yo en R de cirugía lo sufrí, pero pues eso no mermó mi carrera, me hizo más fuerte. Realmente, cuando superas esas cosas, dices, pues mira, soy más que la persona que me lo hizo, ¿no? Llegué más lejos que la persona que me dijo. Y eso es lo importante. Creo que lo importante en una mujer es agarrar todo tu background, todos tus antecedentes y llegar a ser más que la persona que te pudo criticar en un momento, que te pudo hacer menos en un momento, ¿sí? Creo que eso es lo importante. Demostrar, como dice Nora, siempre tenemos el poder, ¿sí? Y demostrar que puedes hacer más que los demás. Claro que te va a costar más tiempo, que preparar una plática te tiene que costar leer mucho más, ¿sí? Que lo que normalmente haces, pero te tienes que esforzar si quieres lograr algo y creo que eso es parte del SWAT. El SWAT es un grupo de apoyo entre mujeres, es un grupo de referencia, empezamos como grupo de referencia, pero sabemos que si hay algo, una duda, un caso difícil, podemos hablarlo, estamos en confianza y nadie nos va a tachar de no sabes, ¿no? Porque esa es otra. Entre mujeres nos tenemos que apoyar, entre mujeres tenemos que encontrar el apoyo que a veces no encontramos entre los hombres, ¿sí? Y qué mejor que hacernos fuertes como un grupo, ¿sí? Pero ante todo, ¿sí? Tienes que demostrar tú a ti misma como mujer que eres buena, punto. O sea, si tú no te la crees, nadie te va a creer. Eso para mí ha sido esencial, ¿sí? Si tú no te das cuenta que tú eres buena, ¿sí? Aunque te lo diga la mitad de la humanidad, tú no te lo vas a creer. Y creo que tenemos que cambiar ese chip. Tú eres buena en lo que haces, puedes ser mejor, ¿sí? Y eso es lo que tienes que demostrar, punto. Cuando tú llegues a ese punto de que digas, sí, soy bien buena, soy bien fregona y lo voy a hacer, en ese momento otra que está atrás de ti te va a ver y va a decir, mira, ella pudo, si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Adelante, Vane. No, quería decir esto que mencionaste, es muy interesante lo del síndrome del impostor y se ha visto que se da más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿no? En los cirujanos, está más frecuente en las cirujanas que en los cirujanos. Y es interesante porque hay una cuestión psicológica detrás en la que el hombre pues tiene un éxito y lo atribuye a su capacidad, ¿no? Y la mujer tiene un éxito y lo atribuye a la suerte. Y entonces, yo no sé qué está intrínseco a nivel cultural o será la personalidad, o sea, no lo sé, pero esa parte afecta mucho porque también en casos de que hay un fracaso, pues el hombre lo atribuye a la suerte y la mujer lo atribuye a su capacidad. Entonces ahí entra pues la culpa, ¿no? Y a lo mejor el hacerse menos y el sentir que uno no tiene esa valía. Cuando empieza uno a lo mejor a compararse con un hombre, dice, pero pues ¿por qué sí, o sea, por qué él está así como pues Superman? Si realmente no, pero yo no sé si es una cuestión a nivel de género, pero es muy interesante. Y la mejor forma de salir de esto, pues a veces es el apoyo alrededor de uno, ¿no? Que se reconozcan los logros, que uno se dé cuenta de los logros, que sea consciente de eso. Pero es algo curioso, porque se va dando en mujeres poderosas a lo largo de su vida y es un fenómeno interesante. Entonces, esa es una cosa que, pues, que tenemos que encontrar, que tenemos que ser conscientes de eso para salir de ahí. La verdad es que me encanta escucharlas. Ojalá pudiéramos quedarnos platicando durante horas, pero creo que el tiempo no es nuestro aliado en este momento, pero creo que durante este ratito que platicamos hemos abordado cosas bien interesantes, temas que podrían dar mucha tela de dónde cortar, desde esta sororidad que tiene que existir
este apoyo, esta red de comunicación, de precisamente, pues aquí hay 3 de las que uno ve hacia arriba y dice, sí, sí puedo y quiero ser como ellas y voy a luchar para ser como ellas, y que nos vayan mostrando parte del camino para que cuando nosotros lo caminemos, pues sea un poquito más planito, ¿no? O tal vez igual lleno de piedritas, pero ya sabemos cómo brincarlas. Entonces, la verdad, nos dejan mucho que pensar, tenemos mucho que hacer, mucho que cambiar, y sobre todo, pues, para todos los que nos están escuchando, todos y todas que nos están escuchando, que pues siempre tenemos que apoyarnos de los que nos rodean, bien lo dijo Vanessa, tenemos que luchar contra todos, contra lo que se nos presente, pero sobre todo luchar contra nuestros propios prejuicios, porque muchas veces es lo que nos detiene. Entonces, les agradezco este tiempo que compartimos. Ojalá sigamos compartiendo foros padrísimos como este. Y pues bueno, les mando un abrazo grandísimo a todas y a Rodrigo, por supuestísimo, también. Yo digo que Rodri diga algo. Sí, yo también, Rodri. ¿Qué opinas del tema? Dinos, Ok, dinos, expláyate. bien. Bueno, pues íbamos a cerrar con la doctora Nora, pero creo que sí, de repente esta opinión desde el otro género puede ser importante porque, pues creo que si de repente ustedes escucharan lo que yo he escuchado, se sorprenderían más de lo que yo estoy sorprendido. Y de las cosas que en ocasiones se hablan, como bien dice Rebeca, detrás. Yo simplemente creo que tengo la fortuna de estar casado con una mujer increíble y de tener también una madre estupenda. Mi esposa es oftalmóloga, también es médico. Entonces, no soy nadie para hablar sobre el tema, no soy ningún experto, mucho menos soy mujer, pero invitaría a todos mis colegas hombres a que hablen con sus parejas, que hablen con sus mamás, que hablen con sus amigas y que realmente se sienten a escucharlas y les pregunten cómo has vivido tú la discriminación y cómo has vivido tú el acoso. Y si en verdad se sientan a escucharlas, pues creo que todos van a sorprenderse de lo que está pasando en la mente de todas las mujeres que nos rodean. Y nos vamos a dar cuenta que todos los hombres hemos sido en alguna ocasión también de mayor o menor manera agresores, ¿no? Y que este tabú del decir, no, yo siempre he sido perfecto, yo nunca he hecho nada, realmente creo que si hacemos un análisis, una introspección grande, pues nos vamos a dar cuenta que siempre hubo algún momento donde pudimos haber actuado distinto, donde pudimos haber tal vez intervenido ante una situación donde fuimos testigos, aunque no seamos nosotros directamente las personas que lo hacen, podemos también reforzar este papel que tiene la mujer y entender si nuestras personas cercanas lo están viviendo, pues seguramente hay otras mujeres que han vivido cosas mucho peores y que tenemos que hacer conciencia al respecto. Muchas gracias, Rodri, te queremos. Y todos así. Todos así. Y latiendo, dice. Y latiendo. La camisa que trae, del color de camisa, ya habla Ya. de solidaridad. Ya, sí, exactamente. Pues una bien, forma probablemente de ayudarnos es reeducar a los mismos hombres, ¿no? Probablemente en sus distintas edades y hacerles, pues es como los niños chiquitos, ¿no? O sea, tal vez a algunos se los tengas que pedir por favor y lo entienden, y tal vez a otros tengas que pararles un alto un poco más severo, ¿no? Pero si los hombres conscientes nos ayudan también a ir amenguando el problema y a tener un ambiente de equidad y respeto, de fomentar el respeto, sería yo creo que de muchísima ayuda. A la vez, las mujeres nos reeducamos en las cosas que nos tenemos que reeducar y sobre todo en el autoestima de la valía que tenemos que
tener nosotras en la vida, no solo en la profesión, ¿no? No sé si nuestras invitadas quieran agregar algo más. Fue una aportación excelsísima. Yo diría algo más, David. Fíjate que lo importante de esto es hablarlo. El hablarlo lo hace público el acoso en los servicios de cirugía, como tú decías, el típico, cualquier roce es meramente profesional, es para dar un alto, ¿sí? Digo, todo lo tomamos como en broma, jijiji, jajaja, porque no queremos hacer las cosas más grandes, pero si en algún momento alguien se siente ofendido, lo tiene que hablar. O sea, eso no te puede afectar tanto, entonces lo tienes que sacar y lo tienes que decir. En este artículo que estamos platicando, pues la gente no lo dijo por lo mismo, porque pues no iba a pasar a más, o sea, se dieron cuenta que hasta ahí iba a llegar y que nadie iba a hacer nada por eso, entonces mejor no lo hablan, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es hablarlo, lo mejor es exponerlo, ¿sí? Mucha gente tiene miedo de que lo corran de la residencia, de que en México es muy dado a que te castigan y ya no te dejan entrar a quirófano determinados meses y te tienen en la consulta, ¿no? Digo, los hay servicios, porque lo sé que los hay, donde te castigan y pues no entras a quirófano y a ti te importa meterte a quirófano. Entonces, a veces callas, ¿no? Entonces, lo importante de esto es cambiar ese chip. Como tú dices, tomar la valía que tenemos, no somos más, pero no somos menos, somos iguales que un residente hombre y los residentes hombres también tienen burnout, ¿no? Entonces las residentes mujeres también tienen burnout, o sea, es algo normal, es algo que nos pasa a todos y lo único que hay que hacer es buscar las vías para sacar ese burnout y para poder terminar una residencia en las mejores condiciones y lo mejor preparados. Lo que tienen que pensar los jefes de servicio es que la gente que están preparando el día de hoy, las mujeres y hombres que están preparando el día de hoy, son los que los pueden operar en un futuro. Ese es el problema, que a veces no cambiamos el chip de que las nuevas generaciones que estamos preparando el día de hoy son los que probablemente cuando tú seas grande, ¿sí? Te van a operar a ti. Entonces, ¿cómo quieres ser tratado? ¿Sí? Como ante todo, ¿no? Trata a otro como quieres que te traten a ti. Punto. Creo que eso es lo más importante, el respeto a cada persona, el apoyo, la sororidad entre las mujeres, eso es básico, y la sororidad con los hombres, también eso es básico. Como dice Rodrigo, bueno, cuando tienen una esposa médico, cuando tienen una madre, cuando tienen un familiar, una hija que es médico, se dan cuenta que hicieron las cosas no como debieran, ¿no? Entonces creo que todo es un cambio de mentalidad, punto. ¿Sí? Todos somos iguales, todos operamos lo mismo, todos sabemos las mismas técnicas quirúrgicas porque ya están escritas en los libros, ¿sí? Entonces, no hay por qué ser más ni hay por qué ser menos. Simple y sencillamente, las mujeres tienen que tomar su valor, punto, ¿sí? Y los hombres también. Nos deben de valorar como lo que somos. Esa sería mi fin. Muchas gracias, de verdad. La opinión de todas es sumamente valiosa. Como bien decíamos, tenemos que terminar ya este programa, si no, pues nos podemos seguir muchas horas más. Invitarlos porque mañana la doctora Vanessa también va a estar en un foro de la sociedad. Bueno, hoy, porque se va a publicar el mismo día este capítulo, pero invitamos nuevamente a que si tal vez no sea este mismo día que lo puedan hacer, tómense el tiempo de escucharlo y de verdad, doctoras, a todas, son un orgullo para la sociedad, para el gremio, para los cirujanos vasculares y muchísimas gracias por la participación y la aceptación de estar aquí a todas.